hombres de aquí me van a estar diciendo así. Y si usted cree que es, usted me diga, sí, sí. Y vamos a desobedecerlo, pero no. Vamos a obedecerlos. El libro de Proverbios, el capítulo 4, me gusta mucho esta porción de la Biblia, mi porción favorita del libro de Proverbios. Y cada uno de nosotros tenemos como unas porciones favoritas en nuestra vida de los diferentes libros de la Biblia, y este para mí es la favorita de todas, ese capítulo 4 del libro de Proverbios, aunque el libro de Proverbios, sobre todo los primeros 7 capítulos, son, como le voy a explicar, algo de lo que usted debería sentarse a tomar un curso de crianza. ¿Usted quiere tomar un curso de crianza bíblico sin ayuda de nadie? Agarre una mascota, así le dicen, ¿verdad? Usted agarra una mascota, usted toma un lapicero y pone ahí arriba, curso de crianza. Entonces va a leer los primeros 7 capítulos del libro de Proverbios, corrido, y después lo va leyendo uno por uno, versículo por versículo, y vaya anotando qué usted necesita para criar bien a sus hijos. Ese es el mejor curso que usted puede encontrar sobre crianza, el mejor libro que usted puede encontrar si usted en oración va tomando notas de cuál es los deberes de los padres. Porque para que usted pueda tener una idea, pudiéramos decir que el libro de Proverbios para nosotros como creyentes comienza en el capítulo 8. Pero para padres es del 1 al 7. ¿Oyeron? Eso es del 1 al 7 es para padres. Y del 8 en adelante es para todos nosotros, incluyendo los hijos. Pero ese es el mejor curso que yo puedo encontrar de notas que uno puede tomar de cómo uno debe criar a sus hijos. Y después usted lo va organizando como hacemos nosotros los predicadores, ¿verdad? Que vamos como bosquejando, o los libros que se van bosquejando. Bueno, Proverbios, el capítulo 4, versículos 1 al 9, de pie para que lo leamos juntos y así sea participativo. A mí me gusta cuando hacemos eso, es que gente pueda levantar la mano y hacer alguna pregunta, porque no es como una prédica, son enseñanzas. Pero a veces mucha gente cuando va a hacer una pregunta comienza diciendo, mire, yo tengo una pregunta. Cuando yo vivía en Guerrero, en Iguala, Guerrero, mi papá, y hacen un recuento de su vida que se lleva el tiempo de la prédica entera, y al final dicen, pero mi pregunta es, entonces no funciona así. El libro de Proverbios, el capítulo 4, versículos 1 al 9, yo leo uno, usted lee en el siguiente. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y está atentos para que conozcáis cordura. Porque yo os doy buena enseñanza, no desampararéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te concederá. Sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Adorno de gracia dará a tu cabeza y corona de hermosura te entregará. Y leamos todos el versículo 10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Vamos a hablar, como ustedes tienen en sus notas, acerca de cómo crear vínculos nutridores con nuestros hijos. Y solo quiero decirle, hermanos, cuando nuestros hijos están en el vientre, Dios es el que crea el vínculo. ¿Y cómo se llama ese vínculo? Usted lo sabe, dígalo. Cordón umbilical.
Cuando salen, somos nosotros que tenemos que crear un cordón umbilical con ellos. ¿Sí me entienden eso? Esa es la tesis, la hipótesis, el objetivo, el propósito de esta enseñanza. Dios hace su parte donde nosotros no podemos hacerla, que es aquí. Cuando salen, Dios no va a hacer su parte, la vamos a hacer nosotros con la ayuda de Dios y de su palabra. A veces, en este tipo de enseñanza, uno quisiera ser más gráfico. Y si yo me abriera la camisa y me levantara la franela y me dejara ver esta parte de mi cuerpo, ¿qué ustedes verían? ¿Qué ustedes ven? ¿Saben lo que significa el ombligo? Que por ahí era que mi mamá me alimentaba. Y ahora nosotros tenemos que poner el cordón umbilical con nuestros hijos aquí, en el corazón. Eso es lo que dice la Biblia. En el libro de Proverbios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Nosotros tenemos que crear ese cordón umbilical, pero aquí, no aquí. Este es el de Dios, aquí el de nosotros. Y por eso estamos hablando de vínculo, porque ese es un vínculo que, como veremos rápidamente, es de donde el niño recibe todo de los padres. Y este es el que Dios ha hecho para que reciba todo de nosotros. Oremos. Padre bueno, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús por concedernos la bendición, el privilegio de ser hijos tuyos. Y un privilegio, mi Señor, que no es un privilegio de la naturaleza. Un hijo es una obra en el vientre de la naturaleza divina, pero un buen hijo no es obra ni de la naturaleza ni de Dios, es obra de los padres con la ayuda de Dios. Y Dios quiere continuar haciendo la obra que Él comenzó en el vientre, Él quiere seguirla haciendo fuera del vientre a través de nosotros. Sigue siendo una obra tuya, mi Dios, y por eso te alabamos y te glorificamos, pero tú nos has hecho partícipes de ello. Te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, Padre, con toda fuerza te pedimos, traiga tu verdad de tal manera que pueda turbar nuestras vidas. Sabemos, mi Dios, que cuando somos turbados por ti, como David, que hizo algo incorrecto y su corazón se turbó, así, oh Dios, todo lo que nosotros estamos haciendo o hemos hecho incorrecto en la vida de la crianza de nuestros hijos, ahora túrbanos, Señor, para llegar a nuestra casa y poder enmendar lo que se requiere. Toma control de tus siervos, Señor, que eres tú el que puede usar instrumentos humanos y no instrumentos humanos usándote a ti y tu palabra. Y si hay algún alma sin Cristo, tráela a tus pies en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pueden sentarse. La vida humana, hermanos, como les decía, se forma en el vientre de una mujer. Inmediatamente que el hombre y la mujer se unen, y cuando dice la Biblia los dos serán una sola carne, se refiere a la unión de ellos como esposo, pero también eso se refiere que los hijos son el producto de esa unión. Y como ya usted y yo sabemos, hay una parte que se llama óvulo, que solamente lo producen las mujeres. Hay otra parte que se llama esperma, que solamente lo producen las mujeres, pero el óvulo solo no puede traer hijos, el esperma solo no puede traer hijos. Ellos tienen que unirse, y cuando se unen, entonces es que se produce un hijo. Cuando salen los hijos, los padres tienen que volverse a unir para criar ese hijo que formaron cuando se unieron. Yo no sé si se entendieron ese trabalengua. Pero eso es así. Y en una enseñanza yo siempre digo a los padres que todo lo que sucedió esa noche, que se formó ese niño, que hubo deseo, que hubo placer, que hubo entrega, que hubo todo lo que puede producir una noche conyugal, todos esos mismos elementos deben estar activos para la crianza de nuestros hijos.
que debe ser un gozo, no debe ser una carga para nosotros. Entonces inmediatamente eso se forma ahí adentro, el cigoto como le llaman. Dios une a esa criatura con un cordón un poquito de un diámetro como así, para que el hijo al desarrollarse ahí adentro sea a través de lo que recibe de su madre. El cordón umbilical le proporciona al niño, es el nexo, es el primer nexo de unión entre la madre y la placenta. Ahora, a mí me gusta usar todos esos principios. Usted sabe lo que es la placenta, esa parte donde el niño crece. Es un lugar muy seguro que Dios ha hecho. Es ese ambiente que dura de 36 a 38 semanas, allí dentro formado. Pero cuando Él sale, hermanos, cuando Él sale, Dios quiere que nosotros creamos nuestra propia placenta para nuestros hijos. ¿Y cuál es esa placenta? Un hogar sin pleitos, sin discusiones, porque ahí adentro no sucede nada de eso. Ahí el niño no oye a los padres peleando, aunque hay ciertas cosas que se perciben. Es un ambiente que Dios ha creado para que se pueda desarrollar sano. Pues nosotros tenemos, cuando los niños salen, nosotros tenemos que crear en el hogar un ambiente sano. Yo quiero que usted salga de aquí diciendo: yo no voy a pelear, yo no voy a discutir, ni frente a los hijos, ni atrás de los hijos. Hay algunos libros que le dicen: si ustedes van a discutir algo, porque es normal, no lo hagan frente a los hijos, entren a la habitación. Y yo le digo: no entren a la habitación. Los nervios que le dan a los hijos cuando ven a los padres, los oyen discutiendo dentro de la habitación, es peor que afuera, porque yo sé que hay hijos que afuera se entran, le dicen: papá, mamá, no discutan, no peleen, pero ahí adentro se pueden matar. Entonces no se puede crear ese ambiente de discusión, de pleitos. Usted va al trabajo y dura 8 horas con personas y usted no tiene que vivir en un ambiente así. Entonces tiene que crearle esa placenta. El hogar es ese tipo de placenta que los padres deben crear para vivir en paz, como dice la Biblia en el libro de Proverbios, que mejor es un bocado seco y en paz que en casa de contienda llena de provisiones. Si usted es un hombre que es amargo al hablar, tome la decisión de que eso no va a ser así. Si usted es una mujer que es muy contenciosa, como dice el libro de Proverbios, tome la decisión de que usted no va a ser así. No hay razón alguna para pelear y discutir. Y lo peor que pasa en la vida matrimonial es esa es la peor posición de un ser humano, cuando él o ella está convencido que tiene la razón. Y Pascal dijo que el corazón, porque otro autor dijo que para mi relación con los demás yo uso la razón, pero para mi relación con los míos yo uso el corazón. ¿Entiende la diferencia? Usted puede tener una relación lógica con el vecino, que no, mire, es lógico que no debe tirar la basura. Y usted puede sentarse y hablarle y decirle: mire, vecino, no puede tirar la basura ahí, porque la casa mía no. Pero cuando usted va a hablarle a su esposa, a mí me da tristeza eso, porque usted con el vecino va: vecino, mire, por favor, vecino, yo quiero pedirle un favorcito, el agua suya se está yendo para acá, vecino. Pero cuando usted va a hablarle a la esposa, mira, ¿por qué tú dejaste eso ahí? ¿Por qué tú hiciste eso así? ¿Y cómo yo le voy a hablar mejor al vecino que a mi esposa y a mi esposo? Yo sé que no hay ningún amén, porque usted hace eso en su casa. Pero nosotros tenemos que crear un ambiente así. El cordón umbilical es el nexo de unión y se desarrolla junto a todos los órganos en el primer trimestre del embarazo. Y por eso el cordón umbilical es imprescindible para la creación de cualquier nueva vida. Pero también el cordón umbilical se encarga, y esto es importante, de transportar todos los nutrientes, el oxígeno a la sangre desde la madre hasta el feto a través de la placenta. El cordón umbilical se encarga de eliminar los residuos de CO2 y de expulsar tanto el dióxido de carbono producido por la respiración y los residuos de la alimentación. Si van entendiéndolo, aquí dice que se encarga de expulsar
el dióxido de carbono, que eso es algo que envenena. Como también hay muchos hogares tóxicos que envenenan a sus hijos. Y en el último trimestre del embarazo, el cordón umbilical también le proporciona, oiga esto qué interesante, la transmisión de anticuerpos de la madre al feto para que el feto vaya formando su propio sistema inmunológico. ¿Sabe lo que significa el sistema inmunológico? Es el sistema de defensa del cuerpo, para que puedan combatir lo malo. Pero cuando salen, hermanos, nosotros tenemos que hacer lo mismo que se hacía en el vientre, nosotros tenemos que hacerlo aquí afuera con nuestros hijos, en nuestra casa, es lo mismo. Usted tiene que decirle al doctor, doctor, ojalá que eso fuera así. Por favor, mire, corte el cordón umbilical de mi hijo, pero no de mí. Y que usted ande criando a sus hijos con, no sé por dónde le voy a decir que va a salir el cordón umbilical. Pero entonces pégueselo al corazón, por favor. Pero el doctor dice, no, eso tiene que hacerlo usted. Yo solo voy a cortar el físico, pero usted debe dejar esa unión con su hijo siempre. Los buenos pediatras de ahora se sientan con los padres a decirle muchas cosas que no es solamente físicas, sino emocionales, espirituales, psicológicas. Yo en mi país, una hermana, yo le dije, mire, debe darle alguna indicación sobre cómo usted, yo quisiera como darle un curso a todo el que tiene el primer hijo, darle un curso completo. Pero yo le doy algunas ideas, mire, tiene esto y esto, y me dijo, no, pero eso me lo dijo la pediatra. Porque nos muestran que traer un hijo no es el milagro, que el milagro es formar un hijo sano. Alguien dijo que tener un hijo no te hace automáticamente padre. Igual, como ellos dicen que igual como tener en tu casa un piano no te hace automáticamente un pianista. Tú tienes que aprender a tocarlo, ¿verdad? Pues de igual manera tú tienes que aprender a criar a tus hijos. De manera que la meta de cada padre y de cada madre debe ser la de iniciar ciclos generacionales nuevos, sanos, nutridores con nuestros hijos, ponerle ese cordón umbilical, como veremos, espiritual, moral, emocional, afectivo, humano, y romper, y aquí está lo más difícil, romper ciclos generacionales tóxicos con los cuales fuimos criados. Si yo comenzara a hacerle preguntas, ¿cuáles cosas tóxicas usted fue creado? Estuviéramos aquí hasta las 3, 4 de la tarde. El problema es, y aquí viene lo difícil, el problema es que para usted criar a sus hijos sin esos patrones tóxicos, usted tiene que sanarse primero. Y la mayoría de nosotros nos casamos con mucha amargura, resentimiento y con muchas cosas negativas que venimos de nuestros padres. Por eso en el libro de Primera de Pedro capítulo 1 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Recibimos cosas buenas, pero recibimos cosas malas. Y muchas veces las malas prevalecen por la ignorancia de nuestros padres. Entonces, ¿qué debemos hacer para mantenernos vinculados a nuestros hijos? Para crear nuestro propio cordón umbilical con nuestros hijos. ¿Qué debemos hacer? Mire lo que dice en el libro de Proverbios 4:1. Dice, oíd hijos, así comienza formalmente. Y en el capítulo 1, versículo 8 dice, oíd hijo mío. En el capítulo 4, versículo 10 dice, oye hijo mío. El primer principio, hermanos, el primer principio que usted y yo tenemos que desarrollar en nuestras vidas para crear esos vínculos nutridores es, número 1, haga de sus hijos su mayor posesión. Haga de sus hijos su mayor posesión.
En la mayoría de los textos de la Biblia, cuando se va a hablar de los hijos, le dice hijo solamente, hijo. Pero en el libro de Proverbios, los primeros 7 capítulos utiliza la frase hijo mío. Sabe, quizás usted no puede mirar todo lo que significa eso, pero cuando él dice hijo mío, se está refiriendo como mi posesión, algo que es mío. Y usted sabe que todo aquello que tiene valor para usted, que es suyo, usted lo va a cuidar por encima de todas las cosas. Entonces lo primero es, haga a sus hijos su mayor posesión. Su mayor posesión no es su vehículo, su casa, su trabajo. No es esa su mayor posesión en esta tierra. Para nosotros deben ser nuestros hijos. Esa debe ser nuestra mayor posesión. Que nuestros hijos lo vean. Quiero hacer la diferencia entre padres posesivos. Eso es otra cosa. Porque esos padres posesivos son esos padres que quieren tener el control de sus hijos cuando son pequeños, cuando son jóvenes, cuando son adultos, cuando se casan. Quieren tener ese control sobre ellos. No me estoy refiriendo a eso, en ninguna manera. Me estoy refiriendo a el valor que tenemos que darle a nuestros hijos siempre y cuidar y proteger y cuidarlos y mantenerlos siempre bien, funcionando bien. Por eso me gusta mucho esos, como le dije, esos primeros 7 capítulos del libro de Proverbios hablan acerca de eso. Todas las secciones del libro de Proverbios comienzan diciendo hijo mío, o oye hijo mío, porque eso le da un sentido de pertenencia al hijo. Yo tengo un padre. Mire, no hay cosa que haya sentir a un hijo más feliz y orgulloso. Es cuando siente de que no es solamente papá y mamá los que me trajeron al mundo, sino que yo sigo siendo de ellos, mi hijo, mi querido, mi amado hijo, que tiene ese espíritu así. Eso ayuda enormemente a crear, como dicen hoy en día, que esa es la palabrita más famosa, aunque hay que tener cuidado en el uso de ella. Eso es lo que le fortalece su valía personal, o como le llaman también, su autoestima. La calidad de padre que en ese momento Salomón estaba siendo, hermanos, tiene como referencia la calidad de padre que él tuvo, que fue David. Y recuérdese que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Hermanos, aquí hay 3 generaciones. Aquí se menciona Salomón, hablándole a su hijo, le dice, lo veremos más adelante, porque yo era hijo de mi madre, de mi padre, único y delicado de mi madre. Ahora, esa referencia significa que él se sentía valorado. Cuando se dice yo era hijo o yo soy hijo, no se refiere a algo biológico, algo físico, sino que uno se siente orgulloso, feliz de sus padres y de lo que sus padres han sido en su vida. Mire, ningún hijo va un día a decir a su papá, ay papá, gracias y mamá por traerme a la vida. Ninguno. Yo nunca le dije a mis padres cuando estaban vivos, papá, mamá. Mi esposa cuando se casó se fue a hablar con su papá porque su papá era muy rígido. Ella entendió que eso le ayudó a llegar bien a su vida matrimonial y le dio gracias por su rigidez. Aunque no era creyente, pero ella se sintió agradecida por los principios, por los valores, por la forma en que él la crió a ella. Pero nunca ella, ni yo, ni nadie va donde su papá y dice, ay papá, gracias por traerme a la vida. Oh no, uno siempre va y le dice, gracias papá por lo que me diste en vida. Cuando mi mamá murió, yo estaba regresando en el avión de Casa de Gracia en el 2014. Y estaba sentado en el avión, fui de aquí a Miami, y cuando estaba sentado en el avión a Miami, un sábado, me acuerdo de eso, estaba sentado en el avión, ya para tomar de Miami a Santo Domingo, me llamó mi hijo y me dijo, Ita, como le decían ellos, murió. Así que cuando yo llegué, que fui a la funeraria ya
yo me arrodillé ahí delante de todo el mundo, le puse la mano a mi mamá y le dije, no me hace falta, no me va a hacer falta. Ella murió de 88 años. Ya tú no me vas a hacer falta. Porque tus principios, tu ejemplo, tu vida, eso todavía tiene vida en mí y en mis hermanas. O sea, un padre, si se muere, no hace falta, hermano. No hace falta. Y más cuando ya tiene lo que se llama una muerte puntual, que es en terapia familiar, es cuando son después de 80 años. Entonces, para mí me hacía falta para ir y darle el beso. Yo siempre acostumbre a besar a sus padres, a decirle que le aman, a abrazarlos. Acostumbre a hacer eso. Eso le da un corazón tierno. Entonces yo llegaba y yo recuerdo que ahí estaba, esa puerta era donde salía de mi oficina al templo. Mi mamá se sentaba justo en esa esquinita donde está sentada mi esposa. Entonces yo salía, había un grupito de damas mayores que se sentaban ahí detrás. Entonces yo salía para el culto y me la encontraba a ella ahí. Yo le daba un abrazo, le daba un beso y le decía que la amaba todos los días. Y yo iba un día a la semana a su casa, la abrazaba, le decía que la amaba y me quedaba a sentar con ella. Y después, cuando estaba más mayorcita, me la llevé a mi casa y ella no estuvo en mi casa el día que falleció porque yo no estaba ahí, la dejé con mi hermana. Pero yo recuerdo un día que una señora mayor estaba sentada ahí detrás de mi mamá, que siempre se sentaba. Y yo salía, le daba un beso a mi mamá, le daba un abrazo, le decía que la amaba, cómo se fue, y se le llenaba el rostro de alegría. Pero mientras yo hablaba con ella, la señora de atrás estaba llorando. Y yo me la acerqué y le dije, hermana Carmen, ¿y por qué usted llora? Ella tiene 3 hijos, me dice, yo daría todo lo que tengo para que un hijo haga eso que usted hace con su mamá. Porque somos muy ingratos con nuestros padres. Y después usted se queja de que sus hijos son con usted igual. De manera, hermanos, que nuestros hijos, todo lo que Salomón le estaba diciendo, a su hijo, era lo que él recibió de su padre. Es que un buen desarrollo son 3 generaciones, David, Salomón y su hijo. Y mi concepto al leer la Biblia es que Dios no es un Dios de familia, Dios es un Dios de generaciones. Dios lo que quiere es no que usted tenga una buena familia, sino que usted produzca una buena familia, sino que usted produzca una buena generación. Y una buena generación tiene que tener mínimo 3 o 4 generaciones que se reciclen las cosas buenas que se recibieron en la primera generación. Salomón recibió de su padre David lo que tal vez ninguno de sus otros hijos de David recibieron. Cuando usted compara lo que Salomón le está diciendo a su hijo, y usted va a primer libro de Crónicas 22, primer libro de Crónicas 28, primer libro de Reyes, el capítulo número 2, cuando usted va a esos capítulos, se va a dar cuenta de que la misma crianza, la misma formación que recibió Salomón de su padre, él ahora la está recibiendo, la está reciclando con su hijo. Es lo mismo, hermanos. Por eso es la importancia de nosotros romper con esos ciclos tóxicos y comenzar un nuevo ciclo de crianza y de generacional sano. Eso es lo ideal. Y yo sé que para muchos de ustedes, como pasó conmigo, este tipo de enseñanza es mortificadora. ¿Sabe por qué? Porque quizás usted está sentado ahí diciendo, ¿y por qué yo no aprendí eso cuando mis hijos estaban pequeños? ¿Por qué yo no hice eso? Y a veces yo estoy enseñando estas cosas y veo a cristianos, hombres y mujeres sensibles, llorando, como, wow. El jueves varias personas se me acercaron a decirme eso. Me dijeron, ay pastor, ¿qué hago? Yo no fui esa madre, yo no fui ese padre. ¿Qué hago? Yo les digo, no,
hay tiempo y le doy algunas indicaciones de cómo subsanar esas cosas, porque los hijos siempre están esperando que los padres subsanen las cosas negativas y eso le va a dar salud emocional a ellos. El primer libro de Crónicas, el capítulo 22, versículo 11, dice: ahora pues, eso es David a Salomón, ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado y edifique casa a Jehová tu Dios como él te ha dicho, dice en el versículo 11. En el versículo 7 dijo: y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo en el nombre de Jehová mi Dios. Usted ve en esos dos versículos, ¿cuál es la frase que él utiliza David a Salomón? Hijo mío. ¿Y cuál es la frase que utiliza Salomón cuando le está hablando a su hijo? Hijo mío. ¿Usted ve cómo pasa lo bueno que generacionalmente recibimos? Es que, hermanos, ese traspaso generacional es el que debe marcar la familia suya y la familia mía. Un buen hijo siempre será un buen padre. Alguien que fue bien criado va a criar bien. Alguien que fue criado mal, si no viene al Señor, va a criar mal. Por eso los hijos debemos honrar a nuestros padres, porque los peores padres muchas veces son aquellos que tienen amargura contra su padre, contra su madre, y eso inconscientemente lo hace arruinar la relación con sus hijos. Cuando un padre le habla con ira, con enojo, con pleitos, con contienda a sus hijos, a su esposo o a su esposa, eso significa que es una persona amargada por las cosas que pasaron en su hogar. Mire, las mujeres no fueron hechas para ser fuertes de carácter. No, que yo soy una mujer fuerte de carácter, yo soy una mujer determinada, yo soy una mujer así. La mujer no fue creada para tener un mal espíritu. La mujer, como dice Pedro, fue creada con una sabiduría. No, el hombre y la mujer tienen, quizás eso ya tiene que verlo los test que miden los coeficientes de inteligencia, pero para mí la diferencia entre un hombre y una mujer no es el coeficiente de inteligencia. Yo lo diría que es el coeficiente de sabiduría. O sea, las mujeres son muy sabias, perciben mucho las cosas. Eso es lo que se le llaman como que tienen ese sexto sentido. Y esa es la grandeza de una mujer. Las mujeres son muy emprendedoras, las mujeres son muy esforzadas y dedicadas. Y de manera normal el Señor les recuerda que cuando Él las hizo, primera de Pedro 3, la hizo con un espíritu afable y apacible. Mire, los hermanos de mi esposa, no salieron malos, por decirlo así, porque su papá tenía muchas cosas buenas, pero tenía algunas dinámicas negativas. Era por el espíritu de su madre. Su madre nunca le gritaba a su padre, su papá le gritaba, nunca le agredió, pero tenía una actitud muy fuerte. Pero su mamá, ellos veían a su mamá, y veían a su mamá, y veían a su mamá, y veían a su mamá. Una vez yo estaba en un colegio, una escuela, dando unas charlas a unos padres, y una madre me levantó la mano y me dijo: pastor, ¿qué usted me aconseja a mí? Porque mire, yo tengo 3 hijos, mi esposo me nos dejó, y yo soy madre y padre. ¿Qué usted me aconseja que yo haga? Yo le dije: no sea padre, solo sea madre. Cuando usted asume el rol de padre, usted está asumiendo un rol que Dios no le dio. Y se vuelve irritable, se vuelve muy fuerte contra sus hijos. Pero cuando usted va y desarrolla su rol de madre, los hijos se derriten con una madre que, aunque sea firme y le tenga disciplinas y reglas, siempre lo trate con afecto. Mi hijo, ven acá. Mi hijo querido, ven por acá. Mi hijo, no hagas eso. Mamá, déjame allí, no te voy a dejar ir allá. ¿Pero por qué, mamá? ¿Por qué? Porque te amo y no quiero que te pase nada. Estaba leyendo en mi país de una muchacha y su esposo que tuvieron un accidente y se murieron los dos en el carro. Él chocó en el carro, se encendió, que se quemó, que quedó irreconocible, y ella salió disparada
y se desmembraron sus coyunturas de tan fuerte que fue el accidente. Y sale en el periódico bien grande: yo le había dicho a mi hija que no saliera esa noche. Esas premoniciones, hermanos, solo las tienen las madres. Las madres, Dios les revela cosas, se lo digo claramente, se las revela. Esas premoniciones, 2 veces a mí me pasaron cosas jugando con los muchachos, y esas 2 veces mi mamá me dijo: no salga hoy a jugar. Y las 2 veces que salí, 2 veces que me pasaron cosas que no fueron malas, grandes, pero que no fueron buenas. Entonces, hermana, mire, yo quisiera sacarle ese hombre que usted tiene adentro. Yo quisiera sacarle ese hombre que tienen adentro. Hay damas que tienen más hombres que mujeres adentro. No, yo quisiera sacarle ese hombre de adentro. Y que usted sea para su marido una mujer emprendedora, una mujer visionaria, sabia, pero que sea mujer, hermana. Que sea mujer. Yo le dije a una muchacha: tú eres la mujer más fea del mundo que yo conozco. Y se molestó conmigo. Pero eso era una clase que yo estaba dando. Y yo le dije así: yo no he visto una mujer más fea que tú. Y delante de todos se lo dije. Esa muchacha salió de ahí. Que cuando terminó la clase yo le dije: ¿me permite hablar con usted? Yo no tengo nada que hablar con usted, me dijo. Pero yo logré enamorarla humanamente, profesionalmente hablando, sentándome con ella. Y después que yo comencé a hablarle, un día la vi y le dije: esa es la mujer más bella que yo conozco en mi vida. Porque por la enseñanza yo le dije: deja todo eso de hombre. En tu casa estás teniendo problemas con tus hijos, con tu marido. Porque ya el pastor me había dicho que la aconsejara. Y eso fue lo que se llama, lo que dijo lo que yo hice es lo que se llama una intervención desestabilizadora, para poder estabilizar a una persona que está desestabilizada y no sabe que está desestabilizada. Pero ya eso es algo más profesional, ¿verdad? Eso se lo enseñan a uno en la universidad. Y yo le digo a las hermanas de la iglesia, y no se me ofendan con esto que voy a decir, yo le digo a las hermanas: no hay cosa, yo no creo en nadie feo ni bonito, pero no hay una mujer más fea que una mujer fea con un mal carácter. Y no hay cosa más fea que una mujer bonita con un mal carácter. ¿Sí entendieron? ¿Cómo usted, fea o bonita? Como quiera que usted se vea, si tiene buen carácter y es fea, es bonita. Yo leí la historia de una mujer que le dijo, fue un hombre borracho, porque hay gente que cuando nacieron en ese día no están dando belleza en el cielo, o sea, eso es algo que suele ocurrir, no nadie tiene la culpa de eso. Entonces ella le dijo a ese hombre: borracho, le gritó. No, él le dijo primero: qué mujer más fea. Usted sabe que los borrachos son así. Y ella le dijo: y usted es un mal borracho. Y él le dijo: sí, pero a mí al otro día se me quita eso. Diciéndole a ella: mañana a ti no. Pero bueno, lo que quiero decir, hermanos, es que si hay algo que a mí me gustaría ayudar más a los hombres y también a las mujeres, es porque yo tuve una madre hermosa y mi esposa tuvo una madre bella en su forma de ser, y mi mamá era una mujer firme que nos crió solo un buen tiempo de nuestras vidas. Pero, hermanos, un buen hijo, hermanos, siempre va a ser eso. Cuando usted es duro o dura con su hijo, con su esposo, con su esposa, óigalo bien esto es lo que dicen los estudios. Cuando una mujer o un hombre es duro con sus hijos y con su esposa y su esposo, lo que está haciendo es vengándose de sus padres. ¿Ustedes me siguen ahí? Hay que ser consciente de eso. Te estás vengando de tus padres y de lo que te pasó cuando era pequeño. De manera, hermanos, que ese mal genio no viene por naturaleza. Ese mal genio
es el que tenemos que dejar y hacer a nuestros hijos nuestra mayor posesión. Eso es lo primero que encontramos aquí. ¿Qué es lo segundo? En el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 2, 1 y 2, dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, estad atento para que conozcáis cordura, porque yo os doy buena enseñanza. Y otra vez en el versículo 4 dice: y él me enseñaba. En primer lugar, les dije que tiene que hacer de sus hijos su mayor posesión. En segundo lugar, haga de sus hijos sus mayores discípulos. Sus mayores discípulos. Lo que más necesitan recibir los hijos de los padres es enseñanza. Instruye al niño en su camino, dice la Biblia, y no se apartará de él. No es darle cornflakes, darle McDonald's o darle... No. Si usted le da mucho de eso y no le da mucha enseñanza, se va a apartar del camino. Un buen colegio, una buena casa, bicicletas, los mejores tenis. Usted le da todo eso, que es lo que muchas veces los padres tienen en mente. Alguien dijo que cuando tenemos hijos nos esforzamos en darle a ellos lo que nuestros padres no nos dieron, pero nos olvidamos de darle lo bueno que nuestros padres sí nos dieron. Entonces, usted tiene que aprender que lo que los hijos más necesitan de un padre, o uno de los aspectos que más necesitan, es la enseñanza. La enseñanza tiene que venir primero que la corrección, que el castigo, que los insultos que no deben ser, porque la corrección facilita que se produzca una buena comunicación de los padres hacia los hijos y no una comunicación tóxica. Yo he oído padres diciéndole a sus hijos malas palabras que no se lo dicen a alguien. Yo oí una madre diciéndole a un hijo: mira, hijo de la... así. Y yo la oí, decía, pero es ella. No sé si me entiende, pero es a ella misma que se lo está diciendo. Yo no sé qué palabra usar desde el púlpito, pero que ustedes puedan entender. Pero una palabra que en mi país es grande, que uno se lo dice a un adulto y ese adulto va a pelear contigo porque es refiriéndose a la madre. Pero ella se lo estaba diciendo a su hijo. Y así crecen muchos hijos en ese ambiente de comunicación tóxica. Lo primero que necesitan, hermanos, nuestros hijos es enseñanza espiritual. La enseñanza espiritual es lo primero que nuestros hijos requieren. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 11, versículo 18 dice: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de la casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová vuestro Dios juró a vuestros padres que le habría de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Hermanos, la enseñanza espiritual es lo primero que tenemos que darle a nuestros hijos. Enseña a sus hijos a memorizar textos de la Biblia. Y la pregunta que yo me hago es: ¿cuál es la razón por la que tantos padres no le enseñan las verdades espirituales a sus hijos? Porque, como dice este versículo, antes de tú enseñársela a ellos, tú tienes que tenerla en tu corazón. Esas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Esas enseñanzas espirituales. Pero también esa instrucción a nuestros hijos, hermanos, es una instrucción combinada. No puede venir solo de papá o solo de mamá, sino de ambos. En Proverbios 6:23 dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. En Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre. En Proverbios 31:1 dice:
palabra del rey Lemuel la profecía con que le enseñó su madre a un rey. Eso para que usted vea, como hablamos la semana pasada, nosotros, el jueves pasado, nosotros tenemos que ser padres ¿desde dónde? ¿Ustedes lo recuerdan el título? ¿Desde dónde? Desde la cuna hasta la tumba. Y por eso ella le está enseñando su madre a un rey, ya, a su hijo rey. Proverbios 23:22, oye a tu padre y a aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecie, o sea, no menosprecie la enseñanza de tu madre, porque ella es de otra generación. Yo veo los hijos, dice, mi hija, mira, no cría a tus hijos así. Ay, no, mami, es que tú no sabes, tú eras de otra generación. Esta generación de ahora, estos muchachos, mire, los buenos principios no caducan. ¿Oyeron eso? Usted tiene medicina y la medicina dice que caduca en el 2027 o 2024. Los buenos principios no tienen fecha de caducidad. Cuando los padres enseñan a sus hijos, por lo regular, los hijos obtienen, oiga bien, mejores resultados en la escuela, se portan mejor, tienen actitudes más positivas y crecen para ser más exitosos en la vida. Cuando los padres le enseñan. Uno de los roles más importantes de los padres a los hijos es enseñarles la palabra de Dios. Dice en un blog de una institución cristiana, lo estoy poniendo literal. Moldear su comportamiento basado en los valores morales y espirituales. Y aunque nuestros hijos aprendan mucho a través de la enseñanza directa, ellos aprenden más observándonos. Esto significa que debemos ser cuidadosos con lo que hacemos y que vaya en armonía con lo que enseñamos. El impacto de la enseñanza de un padre sobre un hijo va a depender del impacto de Dios en la vida de los padres. Y le puse una cita que no recuerdo quién lo dijo. Alguien dijo que es mejor ver un sermón que oírlo, porque se ve a través de la vida. En Proverbios el capítulo 4, versículos números 3 al 4 dice, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Primero, tiene que hacer a sus hijos su mayor posesión. En segundo lugar, tiene que hacer a sus hijos sus mayores discípulos o alumnos. Y en tercer lugar, haga a sus hijos los mayores receptores de su afecto, de su cariño. Dice en el versículo 3, yo fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Encontré a alguien que dijo algo que yo dije, es verdad. No es una frase mía. Uno busca mucho en libros o en donde sea para poder traer una enseñanza que pueda ser lo más nutridora posible. Pero alguien dice que las personas son seres afectivos por naturaleza. O sea, Dios nos hizo así, afectivo por naturaleza. Unos más que otros. O sea, para mí es difícil saludar en mi contexto, que yo he crecido en mi país. Para mí es difícil cuando vengo a Estados Unidos que la gente te dice, hi. Hi. Y yo tengo ganas de decirle, ¿qué hay? Porque a veces te dicen, hi, ya. En otras culturas te dan la mano. En mi país te dan un abrazo y es respetuoso. No un beso, pero como una simulación de beso. Pero los seres humanos, hermanos, somos afectivos por naturaleza. Si usted le pregunta a un adulto qué es lo que más recuerda, siempre de sus padres, siempre van a comenzar si sus padres eran cariñosos y afectuosos con ellos. Eso es lo que más se recuerda. Mi mamá no era afectuosa y a mí siempre me hizo falta eso. Así que cuando yo tenía 20 años, que era un joven muy dedicado en mi iglesia y era encargado de los jóvenes de mi iglesia, yo le oré al Señor, Señor, yo quiero que tú me mandes una esposa. Y una de las cosas que yo quiero es que sea una esposa
cariñosa. A mí me hacía falta eso. Mi mamá era la mejor madre del mundo, pero esa parte, ella la pobre no la tenía. Después yo entendí muchas cosas. 50 minutos más. Por 2, 10 por 2. A mí me hacía falta eso. Me hacía mucha falta el cariño de mi madre. Así que le dije al Señor, ay Señor, mándame una esposa cariñosa. Cuando conocí a mi esposa, en el noviazgo, yo le dije al Señor, Señor, tú te pasas. Tú te pasas. Porque de verdad yo no me imaginaba el impacto que me dio desde que nos hicimos novios. Era nada, nunca nada malo hicimos, ni cerca de malo, ni nada. Pero esa muchacha era beso y 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 beso. Y yo feliz de la vida. Y tengo casi 44 años de casado. Y sigue siendo cariñosa. No, uno necesita eso. Uno necesita el afecto, el cariño, hermanos. Eso es gasolina para el alma, para el corazón. Y usted necesita, yo se lo dije, mi hija tiene 40 años y yo cada vez que la veo le doy un abrazo, un beso, le digo que la amo, y a mis hijos igual. Yo los abrazo, los varones, les doy un beso, les digo que los amo, porque no lo hice tanto cuando eran más pequeños y yo quiero de una manera u otra pagar esa deuda. Hermanos, si usted tiene deuda con sus hijos, comience a pagarlas. En serio, ellos lo van a disfrutar. Comience a pagarlas. Usted encuentra a alguien, yo conozco un hombre que iba a la iglesia y él vendía autos y entonces él me dijo, pastor, ¿usted va a vender su auto? Sí, yo se lo voy a vender. Y entonces él me dio un adelanto del dinero, yo con eso compré el próximo auto, pero tenía que hacer me le faltaba otro pago, era quizás un pago como de $2,000 me faltaban, y era lo que él tenía que darme, y de eso hace 24 años. Y nunca me lo pagó. Cada vez que yo lo veo, me acuerdo de esa deuda. No le digo nada, pero me acuerdo de esa deuda. Cuando sus hijos le ven, no van a pensar lo mismo. Así que pague esa deuda con sus hijos. Yo estaba predicando en Fort Pierce, ahí en la Florida, y me dejaron en la casa de un mexicano de rancho. Usted sabe lo que es un mexicano de rancho, ¿verdad? Yo no los conozco porque en mi país no existe esa figura. Pero un mexicano de rancho es un hombre, saludo, buenas, ¿cómo están? Y a las mujeres de que llega, ¿qué tú quieres, mi amor? Y le ponen todo. Y allí ellos, papá llegó, todo el mundo, papá, Y esos hombres son. Y entonces él, así era, en la casa de él, ellos se fueron para la casa de su hija, me dejaron la casa sola por algunas razones, pastor, para que usted esté solo y escriba y nadie le moleste, y ya, y bueno, pero al otro día iba la señora y eran mayores que yo, y hacía el desayuno. Ella me dijo, pastor, anoche me llamó mi hija, que estudiaba en Hyles Anderson College. Eso fue como en el año 2010, por ahí. Me llamó y me dijo, mamá, yo creo que papá está enfermo. Y le dice ella, ¿y cómo tú lo sabes? No sé, yo tengo la sensación que papá está enfermo. ¿Tú has chequeado si él ha ido al médico, si tiene unos análisis escondidos debajo? Ve busca debajo, en el colchón. Tú sabes que antes la gente guardaba las cosas debajo del colchón. Ve a ver qué hay. Y la mamá buscó y chequeó. No, pero yo te siento muy preocupada. Sí, mamá, por favor. Papá le pasa algo. Papá tenía 59 años. Ve a ver qué tiene. Algo le pasa. Y ya después de mucho hablar le dice, ¿pero de dónde viene eso? Mira, es que papá anoche parece que me llamó, se está despidiendo, mamá. Me dijo que me amaba, que yo era una niña muy querida, muy dulce, que ella le amaba. Perdóname, que yo no he sido el mejor padre, pero yo te amo.
yo quiero cuando tú vengas para darte besos y abrazos. Papá se está despidiendo. Y la mamá le dijo, se rió. ¿Y de qué tú te ríes, mamá? Es que hay un predicador de Dominicana que dice que no importa la edad que tenga sus hijos, hay que decirle que le aman y que lo besan. Y por eso él comenzó a hacer. Y yo le dije, de la próxima vez que hable con tu hijo, comience a hacerlo. Y ese hombre de rancho fue obediente. Yo quisiera que todos aquí también llegaran a su casa y comenzaran a hacer así con sus hijos. Y entonces sus hijos le dirían, ¿y de dónde viene eso, mamá, papá? No me mencione, dígale, eso es lo que dice la Biblia, que yo debo ser contigo. Hay una serie de enseñanzas que usted puede mirar ahí, que en los primeros años es que se forma el mundo interior de un niño y que los niños, ¿qué es lo que los niños más quieren hacer los primeros años? Jugar. ¿Y sabe lo que usted tiene que hacer? Cada vez que usted se lo agarre, juegue con ellos, dele a besos, dele abrazos, póngaselo así, hágale cosquilla, disfrute con ellos, juegue con ellos afectivamente. Juegue con ellos afectivamente, que eso le va a ayudar en los primeros años de su vida. Y hay algunas enseñanzas que usted tiene que, allá están haciendo señas hace rato. Proverbios capítulo 3, versículos 1 y 2. Proverbios capítulo 3, versículos 1 y 2. Léalo conmigo, por favor. Proverbios 3, 1 y 2. Aquí vamos. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Primero les dije que tiene que hacer de sus hijos su mayor ¿qué? Posesión. Cuídelo a sus hijos. En segundo lugar, haga de sus hijos sus mayores discípulos o alumnos. Me gusta mucho la palabra alumno. En tercer lugar, haga a sus hijos sus mayores receptores de afecto. Y por último, haga a sus hijos sus mayores herederos. Mira, si yo me muero, cuando nosotros muramos, ustedes no van a tener problema porque yo me dediqué a comprar casas y remodelarlas, y ahí hay 6 casas, que con eso yo lo hice para cuando yo estuviera mayor, como retiro. 2 van a ser para ti, Juancito, 2 para ti, Marita, y 2 para ti, Carlitos. Y yo tengo un dinero en el banco para que ustedes lo sepan. Y yo he visto padres que se han sentado y le han dicho, esta es su herencia. Bueno, hermanos, según la Biblia, esa no es la mejor herencia de los hijos. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque yo he visto muchos hijos que el dinero que le han dejado sus padres ha sido la causa de su perdición. ¿Qué es lo que él dice que es la mejor herencia? Dice, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Sabe una de las cosas que me impacta de Salomón? Es que Salomón no menciona mucho a Dios. Él no menciona mucho a David, sí, y Salomón amaba a Dios. Lo que él está diciendo en cierto aspecto es como, mira, todo lo que yo te estoy enseñando es lo que es mío porque Dios me lo dio y yo quiero dejártelo a ti. Fui a la casa de una señora y que se había convertido y vi que tenía un cuadro de la Virgencita ahí después de varios años. Y entonces yo no le dije nada, pero mientras hablaba con ella, miraba el cuadrito. No le dije nada, ¿verdad? Y usted sabe lo que significa el lenguaje no verbal, ¿verdad? Al final ella me dijo, pastor, yo veo que usted mira mucho el cuadrito. Yo le dije, no, mira, es que ídolos no es bueno tener en casa. Y me dice, sí, yo lo sé, pastor, yo estoy batallando. Pero es que ese cuadrito era de mi bisabuela. Y se lo dejó a mi abuela. Y mi abuela le dijo a mi mamá antes de morir, nunca botes ese cuadrito. Y mi mamá antes de morir me dijo, hija,
guarda ese cuadrito, que ese cuadrito viene de tu bisabuela. Y yo le tengo un afecto, un cariño. Es como si yo voto el cuadrito, estoy votando a mi abuela, a mi mamá y mi bisabuela. No. ¿Ha oído usted algo igual? Porque en nuestros países sucede eso. A eso es que yo me refiero, hermanos, cuando ese traspaso generacional, pero de principios. De principios. La Biblia habla de los hijos de Jonadab, hijo de Recab, en el libro de Jeremías, el capítulo 35. Y dice la Biblia que Jeremías le llevó vino y le dijo, beban vino. Y le dijo, no, es que nuestro padre Jonadab nos enseñó a no beber vino. Pero cuando Jeremías se lo dijo, hacía 280 años que Jonadab se había muerto. Esa es la mayor herencia. Esa es la mayor herencia. ¿Y qué va a hacer esas enseñanzas? Primero, le proporcionan a sus hijos larga vida de calidad. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. En segundo lugar, libra a tus hijos de malos y de males. Proverbios 2:12, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos rectos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal y que se huelgan en las perversidades del vicio. ¿Cuántas cosas resume ahí que le va a dejar a tu hijo y que los va a librar de por vida, hermanos, de por vida? Tercer lugar, libra a tus hijos de las trampas sexuales. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que alarga con sus palabras. Mi mamá me dijo, desde que tú naciste yo estoy orando por ti para que tú no forniques. No tengas relaciones con ninguna muchacha. Y después que me casé me dijo, yo estoy orándole al Señor para que tú nunca, después de casado, te metas con ninguna otra mujer. Y hermanos, tentaciones siempre hay. Siempre van a haber. Pero yo creo que yo tengo esa cobertura de Dios por la oración de mi mamá. Porque Dios se acuerda de las peticiones de una madre. Y nunca ha estado ni siquiera cerca de caer. No es que no ha habido tentaciones, pero hay esa cobertura de Dios. Proverbios 3:21, hijo mío, no te aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por el camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor ni pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando vinieren, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Esa es la mayor herencia que le podemos dar a nuestros hijos. Esa es. De manera, hermanos, que yo quiero que los hombres que nunca tuvieron un cordón umbilical, salgan con un cordón umbilical de aquí. A ver, póngase de pie todos los hombres de aquí. Digo, los hombres. No, de verdad. Yo no me refiero al sexo, me refiero a lo que significa usted delante de Dios. Salga con ese cordón umbilical de aquí, que aunque la naturaleza no nos puso eso, pero Dios nos manda a ponérnoslo. Y póngaselo a su hijo en el corazón y en su alma. Que ellos sean su mayor posesión, que ellos sean sus mayores alumnos, que ellos sean los mayores receptores de afecto y que ellos sean sus mayores herederos. Salga de aquí como salió aquel hombre de rancho, que a veces las personas mientras más humildes son, más humildes de condición material, más obedientes son. Y hágalo también con su esposa, sea cariñoso con su esposa. A veces yo voy a actividades como esta y el que enseña dice, párese ahí y dele un beso a su esposa. No, yo no quiero que usted haga ninguna manifestación en el templo.
es en su casa, en su vida y todos los días. Sean cariñosos. Dígale a su esposa que le ama. Dígale lo mucho que significa a ella. No solamente se fije en sus defectos, fíjese en sus virtudes y alábala. Dice la Biblia en el libro de Proverbios 31, su marido la alaba. Gracias, pueden sentarse. Damas de pie. Ustedes sí saben lo que es cordón umbilical, aunque ustedes solamente lo vieron cuando se lo cortaron, porque cuando está dentro no se ve. Mis amadas hermanas, mantengan ese cordón umbilical, por favor. Pero ya le dije, en esos diferentes aspectos, nutran a sus hijos a través de la enseñanza, nutren a sus hijos a través del afecto, nutren a sus hijos a través de el cuidado que uno tiene para lo que es de uno, que son sus mayores posesión. Y díganle a sus hijos, mi hijo, mira, yo quiero que de por vida tú hagas esto, esto y aquello, porque esa es mi mayor herencia. Que nadie le corte ese cordón umbilical. Ahora los dos, pónganse de pie, varones y damas y caballeros. Hermanos, vamos a crear una placenta en nuestro hogar, nutridora. ¿Sí se recuerdan que la placenta es el medio, esa membrana dentro de la cual el niño crece? Mire, si un niño, su mamá bebe o fuma, eso entra a la placenta y lo daña. Y si la mujer tiene SIDA y no se le da un medicamento, se lo traspasa a los hijos. Entonces, todo lo malo también llega allí. Vamos a crear de nuestro hogar un ambiente, óigalo bien, placentero, que se parece como a placenta, ¿verdad? Un ambiente espiritual placentero, un ambiente moral, un ambiente afectivo. Cuando yo leía algunas cosas que aprendí estudiando todo eso, un día yo llegué a mi casa y mi esposa estaba en la cocina y yo le di un beso duro, sonoro, así, durísimo. Y volví, se lo di. Y mi hija de por allá me dijo, te la va a comer, te la va a comer. Pero era porque a mí me enseñaron que los hijos disfrutan más viendo a sus padres como esposo besándose que ellos besando a los hijos. Entonces, esa muestra de afecto. Mi hijo mayor, ella era encima de mí, hermanos, en el día, de beso y abrazo, y después cuando ahí era peor todavía, peor era. Yo no sé cómo ellos se enteraron de ahí, no sé si se llegaron a enterar, pero era tan cariñosa que mi hijo dijo, antes de casarse, yo quiero casarme con una mujer como mi mamá, por lo cariñoso que era, por lo dulce, como me trataba, me cuidaba. Eso es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, lo que le decimos y lo que ven. ¿Por qué usted no agarra a su esposa ahí de la mano y hacen una oración para que Dios le ayude a crear ese ambiente así entre ustedes? Hay que ser humilde. Hay que ser humilde. El orgullo nunca nos va a dejar ser buenos esposos y buenos padres. Ese orgullo es una obra del diablo puro. No importa que tú tengas 50 años como cristiano. Si no deja ese orgullo, si no es humilde de corazón, usted nunca va a ser un buen esposo, una buena esposa, ni una buena madre, un buen padre. Puede agarrar a su esposa ahí y que hagan cada uno una oración silente. Si usted vino, su esposo, su esposa no pudo venir, haga una oración ahí. ¿Está bien? Y yo termino en oración. Vamos a orar.
Señor bueno, una enseñanza, una prédica aceptada y valorada cambia vidas, Señor, y cambia cursos, conductas y actitudes. Esos 3,000 que fueron salvos el día de Pentecostés fue por una enseñanza del apóstol Pedro bajo la dirección de tu Espíritu. Igual como tu Espíritu trae convicción de pecado, de justicia y de juicio para salvación, también Él nos guía a la verdad y produce convicción para actuar en obediencia a ti. Sé con cada uno de estos padres, ambos presentes o aquellos que está el papá solo, la mamá sola, ayúdales. Que su actitud, sus vidas cambien, su espíritu, su conducta cambie. En el nombre de Jesús, amén.